Hay una nota del PRO advirtiendo con críticas aquello que no está de acuerdo mínimamente acerca del modelo de Milei. Y eso generó un revuelo muy importante porque la política partidaria, aun cuando los partidos están en una crisis casi terminal por momentos, se preparan para mirar el próximo año. Es decir, están mirando el próximo año. Hay una pregunta básica de manual, es si esta construcción de un polo tan radicalizada en la figura de Milei, con su hermana armando ya en todo el país, va a consumir parte de lo que ya no existe, que es Juntos por el Cambio. Pero si lo achico más y miro con la lupa, es el PRO. El PRO es Capital Federal, pero ha quedado menguado desde el resultado de las elecciones del año pasado y con una figura que está dispuesta no a debatir con Macri por el PRO, sino la representación ideológica fuera de un partido, que es Patricia Bullrich. Así que eso forma parte también de la vida partidaria, mientras el país se sumerge en una crisis más o en todo caso en la continuidad de muchas crisis. Pero con un conductor que es Milei, que parece que sigue teniendo el aval, si uno mira las encuestas o escucha las encuestas, que aún desacertado en el planteo, él dice que hay que hacer el gran esfuerzo para atravesar esta tormenta y luego saldrá a la luz. Vamos a la presentación y hablamos con Gisela Agostinelli, del PRO, de Juntos por el Cambio, que creo que ya no existe más, del 2025 y de la política local, porque siempre es oportuno hablar de la política, porque hasta donde yo sé es el sistema que rige con las modalidades que usted conoce y yo también, que deben ser cuestionadas y criticadas, pero es lo único que hoy más o menos genera un acuerdo. Presentación y venimos. Bueno, Giselle, muchas gracias. ¿Por qué preguntarte sobre lo partidario? Porque si todo se desarma, bueno, el individualismo será mucho más potente que el actual. Que creo que estamos en una situación de individualidades. Yo no consideré nunca que el PRO fuese un partido. Yo creo que es un cúmulo de personalidades que dijeron, por la estructura que requiere el andamiaje electoral, armar un partido. Pero es Macri, pero también es Patricia Bullrich. Y Bullrich hoy es ministra de Seguridad, pero además se siente mucho más cómoda con Milei, en la locura de Milei, que en ciertos planteos de centro derecha o de centro de Macri con Rodríguez Larreta. Bueno, ¿qué crees que está pasando? Y si vos seguís siendo pro o no, o sos Gisela Agostinelli. A ver, me parece que es muy importante entender los tiempos de la política. Después de que Milei ganara las elecciones, la verdad que le dio un cimbronazo a todo el arco político. Hoy vos ves un peronismo, kirchnerismo, que se está reorganizando, que está buscando su liderazgo y demás, y hace hacia adentro muchos planteos. Y también ves muchas exposiciones que hablan más allá de lo que se está diciendo. Y lo mismo sucede dentro de Juntos por el Cambio, con la diferencia que quizás el peronismo, parado en la antítesis de Milei, tiene más definido su camino o su identidad. En cambio, Juntos por el Cambio comparte muchas ideas con Milei y eso casi que lo pone en la avenida del medio, pero no en un buen lugar de la avenida del medio. Bueno, Massa, acordate que era la avenida del medio. Hoy se está hablando que Cristina piensa en la avenida del medio. Yo me voy al 2007. Néstor Kirchner, cuando acuerda con el radicalismo y Cobos vicepresidente,
era la transversalidad. La pregunta es si la construcción de una avenida al medio más moderada es lo que la sociedad reclama, porque hoy se le admite a este tipo que es presidente todas las barbaridades que está haciendo y se sorprenden. Es más, es un presidente que dice, es el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Y se aplauden. Yo te digo, estoy atónito, ¿no? Creo que las categorías momentáneamente son obsoletas, momentáneamente. A ver, es eso que vos planteabas recién y a lo que yo me hacía referencia cuando te decía, hoy la avenida del medio no es esa avenida que fue en el 2007, que fue en otros momentos. Hoy la avenida del medio es quizás hasta el desaparecer en esta polarización que hay y en esta aceptación, digo, de los extremos. Es que hay un extremo, que es Milei. Sí. No aparece el otro extremo, no está todavía definido. Puede ser que el radicalismo y la figura de Lustó sea una fuerza que seduce a Cristina o por ahí Lustó con el radicalismo puede ser que se vea, pero también hay puntos que no son coincidentes. Tampoco hay puntos coincidentes del PRO con Milei. Lo que yo quisiera saber es qué es lo que no se negocia, porque las identidades tienen un peso, salvo que ya, digamos que la individualidad es tan fuerte que quiero estar acá y todos lo siguen. Bueno, la política está desapareciendo si se concibe así únicamente. A ver, yo creo que las individualidades en la política cada vez son más fuertes. Y los partidos políticos empezaron a perder esa fuerza que tenían como partidos. Por eso yo particularmente siempre dije que no creo en los partidos, sino en lo que creo son en los principios y en los valores. Me parece que el PRO tiene un desafío por delante, que es mantener su identidad y no, a ver, no quiero ser despectiva con lo que voy a decir con esta comparación, pero sí lo que el PRO tiene que intentar hacer es no ser el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Digo, esa es, a ver, cuando Milei habla de una alianza con el una PRO, una fusión con el PRO, es justamente eso, es como mantiene el PRO su identidad para poder pelear poder, porque en definitiva, a ver, lo que hacen los partidos o lo que hacen la gente en la política es la búsqueda del poder. Entonces, en esa búsqueda del poder, si vos te entregás, y bueno, es más difícil. Bueno, creo que hace un mes atrás se emitió un comunicado en el orden local donde firmaban 3 concejales. Vos no estabas. Por eso te pregunto, ¿a dónde estás vos? Si sos agostinere, sé que tenés un vínculo claramente con Joaquín de la Torre, que es senador provincial, que tampoco sé dónde está Joaquín de la Torre después de todo lo que pasó. Todo está en movimiento. Te diría, como una respuesta a lo que decías recién, el radicalismo fue furgón de cola del PRO cuando el PRO era hegemonía, ahora ya no lo es el PRO, así que puede ser una parte del PRO parecido al radicalismo de Juntos por el Cambio. Oye, el radicalismo está mejor posicionado que el PRO, para mí, con figuras, y con administraciones provinciales importantes. Yo creo que el radicalismo empezó a tomar su propia posición, sí, claro. Y eso lo hace más fuerte, que quizás en Juntos por el Cambio era una gran fuerza, porque por eso decía, no quería como menospreciarlo, pero era una gran fuerza, pero quedaba diluido un poco por el PRO. Hoy me parece que empieza a visualizarse más y a visualizar su postura y a visualizar también su poder, digo, territorial, porque, a ver, una vez mira desde la provincia de Buenos Aires, es más, desde la provincia de Buenos Aires ni siquiera la provincia, sino ciudad, y en realidad si vos vas al interior tenés muchos intendentes, pero también tenés gobernadores y dentro de cada provincia tenés muchos intendentes que son radicales, entonces me parece que hoy el radicalismo se empieza a parar también desde ese lugar. Te preguntaba por el comunicado acá, claro, porque yo leo el comunicado y dice lo que es el PRO y aparece Naya, Aguilar, Acef, y digo, ¿y Agostinelli no te llamaron? ¿Qué pasó? No, la verdad que no hubo un llamado. A ver, yo sigo siendo PRO, jugué una interna dentro de Juntos por el Cambio, la cual gané. A ver, si uno se pone a analizar la interna, justamente era más una interna PRO que de Juntos por el Cambio, eran 2 modelos dentro del PRO, yo acompañando a Patricia. La verdad que no hubo ese llamado para ver si quería acompañar o no quería acompañar. Sí soy afiliada al PRO, sigo siendo afiliada al PRO.
La realidad es, si vos me preguntás, no entiendo por qué, pero es más, pertenezco al mismo espacio, sigo siendo parte del mismo bloque. Si bien tengo mi relación con Joaquín de la Torre, eh, pero bueno, no sé, habría que preguntárselo también a ellos, ¿no? El por qué no existió el llamado, el si quiero participar o no. Eh, A mí, particularmente, a ver, a mí no me preocupa. Yo te sigo insistiendo que yo tengo, a ver, mis principios y mis valores muy firmes y sé dónde estoy parada. Si Patricia Bullrich dice, yo voy a seguir acá, y creo que una parte de la representación de sus principios y valores, que no son solamente pro, sino de ella, dice, nos quedamos en la libertad avanza, ¿qué haces vos? ¿Vos seguís ese alineamiento? ¿Es la conducción tuya, Patricia Bullrich y de la Torre, o sos Gisela Agostinelli? Y no es una pregunta de ahora, es mirando el futuro, inmediato, es decir, el año que viene. A mí me parece, y vuelvo a insistirte en lo mismo, yo hoy no me siento convocada por el liberalismo. Y eso me parece que es muy importante. Digo, te vuelvo a insistir, para mí los principios y los valores son fundamentales. Si no, a ver, vos no te sentís convocada por la Libertad Avanza. No te sentís convocada por la Libertad Avanza. No, hoy no me siento convocada por la Libertad Avanza. Es una definición política importante, ¿no? Porque si estamos pensando el mundo en lo binario, si este es el polo, la antítesis debería ir aquel o aquella que sienta que es opositor. No necesariamente. Hay un camino del medio que es enorme, y si salimos de Cava, probablemente veamos que en la Argentina hay construcciones que se vienen pergeñando desde hace mucho tiempo y que son absorbidas por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia por caudal de votos, pero la política respira a lo largo y ancho del país, así que nadie sabe cómo se va a constituir. Lo que me queda claro es que Juntos por el Cambio está extinguido, como tal, como marca está extinguido. Mirá lo importante que es dentro del espacio en donde estoy. Digo que a nosotros Joaquín nos dio esa libertad de saber entender nuestros territorios, que es lo que vos recién planteabas. Digo, porque no es lo mismo Moreno, no es lo mismo Vicente López, no es lo mismo Capital y no es lo mismo el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cada uno de los referentes territoriales entiende lo que sucede en sus municipios. ¿Qué sucede con la Libertad Avanza? ¿Qué sucede con el PRO, con Juntos por el Cambio? Digo, hay municipios en donde Juntos por el Cambio a nivel local sigue funcionando a diferencia de lo que está sucediendo a nivel nacional. Entonces, es entender el territorio. Me parece que eso es lo primero que nosotros como dirigentes tenemos que hacer. Digo, después el individualismo, lo que sucede, a ver, esto de si firmás un comunicado o no firmás un comunicado, a mí me parece lo de menos. La realidad es cuál es la representación que vos estás haciendo, cómo decidís construir esa política opositora a nivel local en nuestro caso. ¿Qué opinión te merece el unibloque de Julián Signa y un posicionamiento más cercano, explícitamente, dicho por él en una nota que hice hace poco, que reconoce la victoria de Mariel Fernández, pero que Mariel Fernández vendría a ser como la alternativa disruptiva de los problemas que pueden existir no solamente a nivel local, sino a nivel provincial? Es decir, le pone un valor a Mariel Fernández. Pero me gustaría tu opinión porque formó parte del bloque, si vino de la mano de Joaquín de la Torre, y hacer preguntas es lo que caracteriza a Desalambrar. A ver, primero, con Julián tengo un respeto tremendo, digo, porque fuimos compañeros y demás, lo conozco, me parece que es una persona sumamente buena, no comparto su posicionamiento. ¿Traición para vos? Porque no, hay muchos que se fueron, ¿no? No es una novedad, pero como algunos, viste, en las redes sociales, y a veces en mensajes suelo decir que descalifican porque está de moda, yo no creo que lo de Signa sea una traición, es un posicionamiento desde una autonomía que por supuesto tiene hoy más vínculo con el gobierno local, pero no llega a ser lo que en otros casos fue bochornoso, te digo, para no mencionar, para no personalizar. No, yo no creo en las traiciones dentro de la política. Me parece que cada uno va eligiendo un camino que, a ver, quizás es cuestionable desde la mirada de uno, pero desde la mirada del otro no es cuestionable y cree que es el mejor camino. No considero
no considero la traición. Digo, porque tenés que evaluar ambos lados y te lo digo también para la persona que quizás estabas pensando vos en su momento, que no la mencionaste, pero, a ver, yo no comparto la mirada que tuvo Julián y hasta me quedan cortos entender los motivos por los cuales toma su decisión. Pero a mí me parece que lo más importante, y vuelvo a insistir, a ver, es cómo construimos esa política. Digo, vos construís un unibloque y cuál es tu representación dentro del consejo, en la banca, porque cada uno de los que somos, de los 24 concejales, hacemos una representación de la gente que nos eligió. Digo, bueno, ¿cuál es esa representación? Para mí eso es fundamental y es la principal herramienta que tenemos nosotros como concejales, ser la voz del vecino. Entonces, y que no es un cuestionamiento solamente a Julián, sino es un cuestionamiento a muchos. Me parece que la función nuestra es sentarse, debatir, analizar, ver lo que está sucediendo dentro del Consejo, cuál es la agenda que lleva adelante el oficialismo. Esa agenda... Es una agenda ejecutiva, perdóname, lo del Consejo Deliberante es delivery, yo ya lo escribí, ni siquiera escribanía, es delivery, llega rápido y sale, punto, no hay discusión. Después pueden estar ahí escuchándose 5 horas, pero no hay discusión, no hay construcción política, no hay mejora institucional. Totalmente, pero eso también tiene que ver con los concejales. No, por supuesto. Hay protagonistas, sí, claro. Seguramente que hay protagonistas y seguramente que muchos sacan ese corto que algunos critican para las redes sociales. Digo, no creo que eso sea una representación. Me parece que la representación pasa por otro lado. Pasa que si viene un expediente que modifica considerablemente, porque estamos hablando de un presupuesto afectado, bueno, dar ese debate. Saber qué va a suceder con determinada área, llámese, por ejemplo, cuando se hacen los cambios de zonificación. Cosas que son importantes y que hay que emitir una opinión. Porque de esa manera también el otro sabe lo que vos pensás y si sos una alternativa o no sos una alternativa. Yo creo que Mariel está muy consolidada, lo dije en una nota anterior, porque no hay dificultades internas en el Frente de Todos, Unión por la Patria. Ella consolidó su liderazgo, su búsqueda hegemónica, alcanzó el poder, que no es el Consejo Deliberante, sino todas aquellas estructuras que hacen el poder. Mariel ha logrado erigirse como una conductora, entonces remiten a ella puede diseñar una propuesta provincial. Lo que yo no veo hoy, a diferencia de otros momentos, con las limitaciones que siempre tuvo la oposición, es que la oposición se presente como una alternativa. Estamos en el 2024, las elecciones son a medio término del 25. Porque ya sea a partir de las individualidades, las crisis de los partidos, la destrucción de frentes, esperar cambios, a ver cómo se fusiona, entonces la política no fluye y la institucionalidad tampoco. Bueno, es una opinión que tengo. Coincido totalmente. Digo, me parece que el primer desafío que tiene la oposición es hacer una consolidación. Digo, si vos no tenés un diálogo entre las diferentes individualidades de la oposición, y va a ser difícil que vos le puedas ganar a alguien que ya se consolidó, porque es real. A ver, Mariel se consolidó porque muchos de los que fueron a la interna hoy la apoyan, porque sus concejales le votan todos los proyectos, porque no hay una discusión. Entonces, ante eso que está consolidado, que es fuerte en territorio, digo, porque hablamos de un Moreno que es un territorio peronista. ¿Cómo se para la oposición? ¿Cómo decide representar? ¿Cómo decide trabajar el conjunto y no las individualidades? Es fundamental. Porque si no, volvés al primer problema, que es, bueno, sí, van a existir diferentes representaciones de la oposición, pero van a ser una voz o una banca dentro del Consejo o no. Digo, como ha pasado con muchos. Ingresaron, estuvieron un tiempo, después no están. Y me refiero no a personalismo, sino a espacios políticos. Entonces, me parece que lo importante es no solo el liderazgo, sino cómo se ejerce ese liderazgo, cómo se da ese diálogo y si se abandonan las individualidades y los personalismos, tanto personalismos que vienen desde arriba y son trasladados hacia abajo,
por espacios políticos como los propios personalismos locales. Entonces, en ese quehacer vos podés generar un diálogo y podés fortalecer una base de apoyo. Si no, creo que la oposición va a seguir sin chances serias de poder ser en algún momento un gobierno local.